una conversación también simpática que Seguimos con más magia. Me encanta. Seguimos con más magia y ciencia ficción porque ya está con nosotros Julio Bustamante. ¿Cómo estás, Le Julio? damos un aplauso a gran Julio Bustamante. Bueno, justamente hablan de magia. ¿Qué mejor que empezar la semana con cine? Que es Qué una rico. magia. La magia Ilusión, del cine, ¿no? me encanta. Oye, lo que más te puedo decir, adelantar, el viernes hablamos de Halloween y vi. ¿La Vi viste? saga, la primera saga sí, las tres La primeras. primera, la mejor. Es buena. Buena. Sí. Buena. Oye, yo quiero ir al cine. Mi señora, ¿no me acompañas? Mira, hay hartas cosas buenas en el cine, pero en esta oportunidad les voy a volver a hablar del rescate cinematográfico. Me parece excelente. Y vamos a irnos hacia el año 1982. Ok, A ciencia ver, ficción, y ¿no? antes de entrar al año 82, ha pasado en la historia del cine que hay años donde se estrenan películas muy importantes y coincide con un estreno variado y seguido de grandes películas para la historia del cine. Sucedió en 1939 con El Mago de Oz, Lo que el viento se Sí. llevó. Claro. Y por ejemplo, en el año 1999, con Ojos bien cerrados, Magnolia, La Milla Verde. Oye, y marcan como tendencia. ¿Se ponen de acuerdo? Se ponen de acuerdo las Se ponen de productoras. acuerdo. Como tú dices, Caro, marcan tendencia. Pero en este caso voy a hablar de 1982, que es básicamente un año muy importante para la ciencia ficción en Estados Unidos. Marca un antes y un después. ¿Qué pasa? En Hollywood veníamos de la década del 70, el famoso movimiento Nuevo Sí. Hollywood, donde los cineastas tenían mucha independencia creativa, se podría decir. Bueno, finalmente... Recién, después de muchos un años, periodo bien- después del sistema de estudios, Claro. tuvieron creatividad absoluta, carta blanca Sí. para hacer lo que quisieran. Pero llegamos a 1982 y ya se produce un quiebre, el nuevo Hollywood empieza ya a decaer y empezamos con los temas de los blockbusters, la franquicia, los grandes estrenos, estas películas que en el fondo concitan mucha atención de la taquilla y los espectadores. Y en 1982 fue un año clásico importante para la ciencia ficción. Vimos películas como por ejemplo Blade Runner, Star Trek La Era de Khan, ET el extraterrestre, Tron es de antes, Tron Tron es también es, también. Tron también es de 1982. Ay, ¿la trajiste? También la traje. Oh. Bueno, finalmente son películas muy relevantes y destacando estas películas quiero irme por tres. Ya. Vamos a ir primero con Blade Runner, la que están viendo en pantalla. Ícono. Ícono del cine de ciencia Sí. ficción, una película dirigida por Ridley Scott que ha tenido hasta 7 versiones cinematográficamente hablando. ¿Una más mala que la otra? Variada, tiene que ver un poco con estilos, con cortes del director, Sí, pero ¿no? bueno, la versión que se dice que es como la mejor, Ajá. la más cercana a la visión que tenía Ridley Scott como cineasta, es la de 2007. Ya. La versión de ese año editada, el montaje Perfecto. de 2007. Pero lo interesante de Blade Runner, que es una película de ciencia ficción que finalmente fue un fracaso de taquilla muy fuerte el año 82, pero con los años fue ganando adeptos, fue ganando mayor cantidad de seguidores, etcétera, justamente por el mercado del VHS. Y esta película en particular es interesante porque mezcla muchos géneros, mezcla el género del cine negro. Es una película ambientada al cine negro, con los códigos del cine negro, pero en este mundo futurista de ciencia ficción que vemos en pantalla, con decorados a nivel visual muy, muy llamativo. Oye, Julio, bueno, esta película es considerada una de las madres o ya La piedra angular la piedra angular del cine de ciencia del ficción. cine de ciencia ficción. ¿Por qué es esto? A ver, tiene que ver un poco porque finalmente es una película que involucra efectos especiales bien llamativos para la época. Efectos especiales, por ejemplo, que estaban a cargo de Douglas Trumbull, que era un mago de los efectos especiales, que trabajó en 2001 Odisea en el espacio. Aquí todo lo que vemos en pantalla son efectos ópticos, maquetas básicamente. Claro. Con el croma que trabajaron Aquí no hay muchísimo, efectos ¿no? digitales básicamente. Y lo otro entretenido de la película es que ocuparon muchos escenarios pintados finalmente. Escenarios donde en el fondo hay artistas que crean esta ilusión de futuro desde Los Ángeles de 2019. Lo curioso es que ya pasamos al año 2019 y vemos que algunas cosas se cumplieron, otras no. Claro. Claro. Lo otro interesante también de Blade Runner como película es que, a ver, muestra este mundo tremendamente abarrotado de gente, donde los ciudadanos tratan de irse, por ejemplo, a colonias espaciales, pero los que quedan en la Tierra, muchas culturas Guetos. parecen como guetos de gente, y finalmente es como un ámbito bastante como multicultural. Y lo otro interesante de Blade Runner, que muchas marcas se ven en la pantalla, marcas como Atari, Panam, Sí. marcas que incluso no prosperaron después, me refiero del punto de vista como empresas, quebraron. Finalmente la ciencia ficción tiene eso que es bien interesante, que te muestra como el futuro, Sí. pero también por otro lado uno dice qué tanto
coincide con el futuro y qué otras cosas no coincide con el futuro, básicamente. Claro. Exacto. Ahora, esta película tú mencionabas que se trabajaba con mucha maqueta, pero ¿cómo estaba a nivel de inversión monetaria finalmente? Bueno, esta película de Blade Runner es una película que finalmente costó varios millones de dólares, Ya. pero se traspasó del proyecto, se pasó de la cantidad de dinero, pero lo interesante fue finalmente que el cineasta Ridley Scott, él tenía carta blanca con este proyecto porque venía de haber rodado Alien, el octavo pasajero. Y Alien, el octavo Era pasajero, parte. fue un éxito brutal a nivel cinematográfico el año 79, que le dio la carta blanca a través de Warner Brothers para realizar este proyecto, pero un proyecto que tuvo muchas polémicas. Harrison Ford también se llevó mal con los actores, con los intérpretes. Tenemos al famoso actor alemán Rutger Hauer, que se hizo muy famoso con esta película, que de alguna forma le quitó protagonismo también a Harrison Ford en la película. Y lo interesante también, como película de ciencia ficción, ahí vemos a Ridley Scott con la actriz Sean Young. Lo interesante es que mete códigos del cine negro y vemos a la femme fatale, vemos a este detective que también habla y tiene sus cavilaciones en relación a lo que está pasando. Es una película que también habla mucho de la humanidad. Esta película se basa en la novela ¿Por qué los androides sueñan con ovejas eléctricas?, de Philip K. Dick. Y lo interesante fue que Philip K. Dick lamentablemente estuvo trabajando en la producción, murió antes de ver estrenada la película, pero finalmente él como novelista dijo, y él más o menos anticipó que iba a ser una película importante. Y lo otro interesante también es que la película, en esta mezcla multicultural de razas, de distintas culturas que se dan en la ciudad de Los Ángeles, coincide también con un estilo arquitectónico bastante antiguo. Por ejemplo, la película se rodó en varias partes en el edificio Bradbury, que es muy famoso en Los Ángeles, por un estilo art déco que es bastante como interesante en la ciencia ficción. Bueno, y otra película importante de 1932. Estamos viendo las imágenes ahí al lado. Tiene que ver justamente con ET el extraterrestre. A ver, No, es taquillera. Maravillosa. ET el extraterrestre, lo interesante como película es que, fue uno de los proyectos más personales de Steven Spielberg a principios de los años 80. Spielberg venía de grandes éxitos como Tiburón, venía también Encuentro Cercano del Tercer Tipo y Indiana Jones. ET viene después de ¿qué Encuentro Cercano? Porque tenemos Encuentro Cercano del año 77, ET del año 82. Fue el primero de Encuentros Cercanos 1, después Encuentro Cercano segundo tipo y el tercero después viene ET. El encuentro cercano de tercer tipo es cuando uno ya tiene contacto con los extraterrestres. Pero, por ejemplo, en el caso de ET, ¿por qué digo que es una película tan importante para Steven Spielberg? Porque es una película sumamente familiar. Es una película que también habla de sus experiencias personales cuando él tenía 16 años y sus papás se estaban divorciando. Y esta película, lo interesante, que muestran al niñito Elliot, que está finalmente en una relación familiar que está como de alguna manera perdida. Él está perdido y encuentra un extraterrestre que también se perdió. Entonces eso es lo que decía Spielberg. Son dos personas que se reencuentran en la soledad más absoluta. Obviamente es una película muy endulcorada, como se dice en la industria del cine, en el sentido que tiene buenos deseos, como buenos sentimientos. Recordemos que Spielberg es un director de niños. Los niños están presentes en toda su filmografía porque él mismo como adulto tiene una mirada de las cosas como muy infantil, muy de niño, del asombro, la expectación. Y ET el extraterrestre, lo interesante obviamente son los niños. En el fondo uno se fija en la relación de los niños con ET. Realmente es que los niños son los que lo defienden de todos los peligros. Son los que lo defienden digamos. de todos los peligros. Y lo otro interesante también de ET, que es una película que finalmente no pasa de moda, es una película que sigue vigente. Uno la ve con mucho cariño. Spielberg, por ejemplo, él comentaba en su entrevista que él, gracias a ET, dio el paso a películas más serias, como El color púrpura o El imperio del sol. Decidió que era hora de ser más profundo como cineasta. Y lo otro que tiene ET también, que es interesante, es que es una película que finalmente realza lo que es el género de películas familiares, que también estaba un poco perdido en Hollywood a principios de los años 80 y que después del año 82 en adelante hubo una gran cantidad de películas familiares para la familia en general. Para verlo con toda la familia, realmente cautivar a todo un grupo familiar, más que solamente a una... Oye, ET también fue quizás una de las primeras películas donde se vio en el mercado un merchandising, pero absolutamente potente. Bueno, lo que tú dices, la figurita de ET fue creada por el diseñador y maquillador Carlo Rombaldi, que es un italiano,
Y lo interesante es que la figurita de ET, toda la gente quería tenerla y se La empezó tuve. ¿La tuviste? La tuve. Bueno, empezó el merchandising fuerte en esa época. Y lo otro interesante es que, claro, ahí se creó como el concepto del merchandising muy asociado a las películas. cine. Ya venía antes con la Guerra de las Galaxias, el año Sí. 70, pero fue incrementado por estos Sí. blockbusters que finalmente son películas comerciales, pero con una mirada autoral bastante interesante. Y la tercera película importante de 1982 tiene que ver con Star Trek. Star Ya. Trek, mira, esta saga creada por Gene Roddenberry, este hombre que imaginó esta Federación de Planetas Unidos, donde él quería enaltecer a través de la ciencia ficción conceptos como la tolerancia, el respeto a las sexualidades, el tema de la paz, la colaboración entre distintos planetas. Bueno, lo hizo con la serie televisiva entre el año 66 y 69. La tuvieron que cancelar por ese motivo, fue tomando mucha fama después. Se lanzó la primera película de unas franquicias largas, eternas, ya hay como 20 películas más o menos entre distintas generaciones al cine, y el año 79 debutó Star Trek The Motion Picture. Pero lo interesante es lo que vino en 1982. La película, la primera de Star Trek, le fue bien, pero diría que la película Star Trek La Ira de Khan finalmente, de alguna manera, recobra la franquicia, la lleva a nuevos terrenos y muestra toda la tripulación del capitán Kirk la nave, con supercaracterística. el capitán Spock, pero en batallas bien interesantes. Esto es como que fuéramos a ver una película de lucha de barcos armadas, Claro. pero en el espacio. Claro. Y lo interesante de acá de Star Trek es que por fin lograron poner una figura de un villano bastante reconocido e interesante, que era Ricardo Montalbán, que era este Sí, personaje de ¿verdad? Khan, que ojo, lo recuperaron de un capítulo de la serie de Star Trek de los 60. Y ahí los guionistas dijeron cómo podemos hacer una película más actual, más conectada con las audiencias y con mejores efectos especiales. Bueno, recuperaron el personaje de Khan, de Ricardo Montalbán, y lo ponen en esta lucha entre dos capitanes, entre la USS Enterprise, ahí lo Ahí vemos está. a Ricardo Montalbán, en esta película en particular. Julio, pero a mí no sé si es la serie o la película donde uno se podía notar que habían alianzas con, o sea, era como común de que, porque ellos eran como humanos, ¿no? Pero tenían con otras razas uniones o quizás disputas, pero otro tipo de Fisonomía. personajes, digamos, eran, Exacto. o sea, obviamente extraterrestres, ¿no? Pero me refiero que tenía una cabezota, qué sé yo, de típico. Mira, Y algunos eran aliados, otros eran contra. Lo interesante de Star Trek, que bueno, está Star Wars. Siempre había una rencilla entre los fanáticos de Star Wars y los de Star Trek, que son los famosos Trekkies. Ok. Pero lo interesante de Star Trek es que te muestra un mundo multicultural, mucho más de colaboración, de diálogo. Está muy presente el concepto de la exploración, que es muy particular al cine de ciencia ficción, de explorar nuevas fronteras. Claro. Eso es parte un poco del leitmotiv que sale en Star Trek como producto audiovisual. Pero claro, lo que tú dices, muestran estas distintas culturas, diversos idiomas. Tenemos, por ejemplo, el Dr. Spock, que es la lógica, lo racional, y por otro lado el Capitán Kirk, que es la emocionalidad, lo humano, y entre ambos son muy amigos. Star Trek 2, La Ira de Khan, ¿por qué fue tan famosa en esa época? Primero que nada porque, bueno, esto da lo mismo comentarlo, pero se produce la muerte del señor Spock. Y eso fue un hecho que concitó mucho la atención de los espectadores en ese momento. Leonard Nimoy, que era el actor que interpretaba al señor Spock, no quería volver a repetir el rol, pero le ofrecieron una escena de muerte que para un actor es muy tentador. Y hay una escena al final de la película donde el señor Spock se sacrifica por la tripulación del Enterprise, y es una escena interpretativamente hablando entre William Shatner, el que hace el Capitán Kirk, y Leonard Nimoy, que es muy interesante, es muy emotiva. Obviamente después, bueno, de alguna forma resucitó el señor Spock y siguió la franquicia. De nuevo para que salga. Pero bueno, Star Trek en ese sentido, la Ira de Khan, yo diría que es una piedra angular del cine de ciencia ficción de ese año. Bueno, y hay otras menciones, lamentablemente no tenemos mucho tiempo, pero hay otras películas destacadas. Tú mencionabas, Caro, Tron. Tron es una película que muchos recordamos quizás en nuestra adolescencia, que fue bien interesante porque es un film que por fin llevó el ámbito de la revolución de la computación, de los efectos digitales, a la pantalla. A la pantalla. Obviamente muy rudimentarios, Claro. muy Bueno, en el las fondo. primeras, Las claro, primeras. las primeras. Me acuerdo que en esa época incluso vendían cuadernos con las imágenes de unas Sí. motos que habían en Tron. Lo interesante de Tron, que es el caso de un científico que por ese motivo se mete adentro de una computadora, y de alguna forma Tron te muestra lo que pasaría si la computadora estuviera
integrada por distintos personajes con figura humana en este ámbito como surrealista en 3 dimensiones. Pero claro, vuelvo a reiterar, efectos especiales bien rudimentarios. Lo hizo Disney produjo pero la para película, la época, pero bien. para la época fue muy No, importante y un como precursor. contenido fue súper bueno. No, de verdad que el cine de ciencia ficción es todo un mundo, Julio, que te agradecemos que nos traigas estas pinceladas para acercarnos a No, él. de todas maneras, solamente un detalle como mención honrosa, The Thing, El enigma de otro mundo de John Carpenter. Maravillosa. Es una película que es fundamental del año 82, yo diría que una película que habla un poco de la desconfianza, de no saber quién es el otro y un poco la historia muy simple, un equipo de científicos norteamericanos en una base de la Antártida descubren un ser extraterrestre que empieza a mimetizarse y a tomar la imagen corporal de cada una de estas personas. Pero ¿qué es lo que da un poco de pena en esa época? ET mostró un concepto de los extraterrestres como o de la ciencia ficción positivo, Claro. muy bueno. Bueno, finalmente terminó afectando The Thing, que no tuvo muy buena acogida, pero esta película hoy día es considerada un film de culto y que con los años yo diría que es una de las 10 mejores películas de ciencia ficción de los años 80. Oye, Julio, bueno, te vamos a dejar amarrado, antes de despedirte, te vamos a dejar amarrado para la próxima vez que vengas, a ver si nos trae, aparte de tu exposición, al final una recomendación para ver. ¿Te parece o no? Recomendación de Claro, todas una maneras. recomendación para. Aquí está mi recomendación para esta semana o este fin de semana, para que veamos y después compartir. De todas maneras, yo recomiendo que vean un poco la serie, Todas. las series de Netflix, hay varias por ver ahí. También puede ser, sí. Lo interesante es que viene un fin de semana largo, son 4 días que Sí. uno puede ver una serie de tirón. Exactamente. Que de Eso en repente general. la noche nomás ahí. Con un buen chocolatito ahí, como la para- maratón. Claro. Gracias, Exacto. Julio. Muchas por gracias, estar con estimado. nosotros. Muy Gracias. amable. It's a trap. Hoy me Es una- encanta el cine. ¿Le gusta el cine? A mí me fascina Muy el cine, bien. pero me gusta ir al cine Julio también. Bustamante, que es parte de la casa de Emi, me encanta que venga. Y nos comente, ay, las películas y todo. entretenido hablar de cine. ¿Nos vamos a una pausa ahora? No, vamos a una pausa, pero antes, por supuesto, con nuestro personaje del día, nuestro cantante, nuestro artista del día de hoy, el gran Emanuel. Emanuel, por ¿Con qué supuesto, tema? que es parte del artista, va a estar sonando toda esta mañana, lo que queda de mañana aquí en tu conexión matinal. Y con él, nosotros hacemos una pequeña pausa. Muy breve, ya volvemos. No se vaya. Lo que se